río de alabanza delante de nuestra vida. Que tu amor, Señor, no falte en lo absoluto delante de nosotros, ni que tus planes, Señor, dejen de aparecer dentro de los nuestros. Papá Dios, permite, papá, y haznos entender que tus planes son tan perfectos y tan maravillosos, que dejarnos guiar, Señor, será lo mejor. Tu corazón de niño. Hoy me acerco a ti. Señor, nos acercamos a ti, papá, quien llena mi vida de esperanza y de fe. Hoy me acerco a ti. Eres bálsamo que sana mis heridas. Tu presencia ha transformado mi ser. ¿Será que se me escucha? Espíritu Mi vida. mi vida. Que tu amor sea un río dentro de mí. Espíritu de amor, toma mi vida. Ven y forma tu imagen dentro de mí. Así es, papá Dios. Que sea tu amor, Señor, en medio de nosotros. Que sea, Señor, seamos fiel ejemplo, Señor, de ese amor hacia las personas que nos rodean, papá. Anhelando tu presencia, hoy me acerco a ti. Eres quien llena mi vida de esperanza y de fe. Hoy me acerco a ti. Tú eres bálsamo que sana mis heridas. Tu presencia ha transformado mi ser. Espíritu de amor llena mi vida. Que tu amor sea un río dentro de mí. Espíritu de amor, toma mi vida. Ven y forma tu imagen dentro de mí. Papá Dios, toma nuestro ser, aún en medio de esta alabanza, Señor, te la entregamos. Que sea tu espíritu, Señor, delante de nosotros, que seas tú guiando aún nuestras palabras, Señor, en medio de esta oración, en medio de esta alabanza. Llena mi vida. Que tu amor sea un río dentro de mí. Espíritu de amor, toma mi vida. Ven y forma tu imagen dentro de mí. Espíritu de Dios, ven. Ven y forma tu imagen dentro de mí. Gracias, papá. Gracias por esta alabanza. Gracias, Señor, por esta alabanza, por esta adoración, por permitir, Señor, el que nuestro corazón esté dispuesto a escucharte, papá, porque estás preparando aún, Señor, nuestro corazón para el tema que tienes preparado para el día de hoy, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor, te damos. Gracias por permitirnos, Señor, tener una excelente comunión contigo. Gracias, papá, porque aún, Padre, en medio de la dificultad solo podemos ver tu amor, papá. En medio de la dificultad solo podemos dar gracias. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia por nuestras vidas y la de nuestra familia, papá. Gracias, mil y mil gracias, papá, porque solo tenemos una vida.
porque solo tenemos una vida, Señor, que si estamos dispuestos, Señor, tú la tomarás y nos permitirás ser luz en medio de la oscuridad, papá. Papá Dios, gracias. Gracias, Señor, por solo tenemos una vida para ti. Y si no lo permite, Señor, estaremos, Señor, presentes para que seas tú tomando, Señor, nuestra vida y que sea tu amor en medio de esa comunión, Señor, de esas personas que no te conocen, papá. Lo que eres tú. No tengo tiempo para otra cosa que no seas tú. Tú eres la vida y a la mía tú le das sentido. Yo quiero ser como tú. Papá Dios, queremos ser como tú. Quiero ser. Papá Dios, queremos ser como tú, Padre. Enséñanos, Señor, a actuar como tú lo harías. A lo último rincón mi anhelo es llevar tu amor. Que tú sea que fuiste a la cruz llevando su dolor. Mi legado es eterno, yo quiero engrandecerlo. Yo quiero ser como tú. Solo tengo una vida que invertir. Cada respiro te pertenece a ti. Solo dime, allí estaré. Solo dime, allí estaré. Solo tengo una vida que invertir. Cada respiro te pertenece a ti. Enséñame a vivir, dándote mi vida solo a ti. El último rincón mi anhelo es llevar tu amor. Veo que puso en la cruz llevando tu dolor. Mi legado es eterno, yo quiero engrandecerlo. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Solo tengo una vida que invertir. Cada respiro te pertenece a ti. Solo dime, allí estaré. Solo dime, allí estaré. Solo tengo una vida que invertir. Cada respiro te pertenece a ti. Enséñame a vivir, dándote mi vida solo a ti. Solo dime, ahí estaré. Solo dime, ahí estaré. Oh, 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 oh. Enséñame a vivir, dándome mi vida. Solo tengo una vida que invertir. Cada respiro te pertenece a ti. Solo dime, ahí estaré. Solo dime, ahí estaré. Solo tengo una vida que invertir. Cada respiro te pertenece a ti. Enséñame a vivir, dándote mi vida solo a ti. Dándote mi vida, enséñame a vivir. Dándote mi vida solo a ti. Gracias, papá. Gracias, Señor, por esta alabanza, por preparar, Señor, nuestro corazón para el tema que tienes el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, aún, porque tu amor, Señor, lo vemos en todo cuanto hacemos, papá. Papá Dios, pon ese anhelo, pon el anhelo en nosotros, en anhelo de servirte, en anhelo, Señor, de entregar todo nuestro amor hacia ti. Papá Dios, enséñanos, Señor, a saber cómo servir, a de qué manera podemos hacerlo, papá, porque sabemos, Señor, que eres fiel,
porque si nosotros somos fieles en lo poco, Señor, tú serás fiel en lo mucho. Gracias, papá. Gracias, Señor, por esta oportunidad de permitirnos estar aquí delante de ti, por la alabanza, por poner, Señor, en disposición nuestro corazón para alabarte, para escucharte, para, Señor, que tú nunca, nunca, Señor, te alejes de nosotros y nosotros, Señor, mucho menos de ti. Papá Dios, gracias, papá. Gracias por la oportunidad y porque, Señor, has preparado nuestro corazón aún para darte gracias, Señor, por esta semana, por la oportunidad, Señor, de vida que nos das y aún por ese tema que tienes preparado para nuestra vida, para ministrar, Señor, a nuestro corazón. Nos quedamos delante de tu presencia. Amén y amén. 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 Muchas Amén y gracias. amén. Gracias. Y Siempre. como dejo, a ver, ya, listo. Bueno, me puedo quedar 9 minutos. Listo. Listo. A Listo, claro. ver, Ya estamos entonces, transmitiendo en vivo. oh my God. Dear Muy bien. ¿Alguien tiene un testimonio el día de hoy que quiera contarlo? ¿Quiere dar la gloria y la honra a Papá Dios? Claro, tenemos testimonios. Por ahora no somos sino 3 en la llamada, entonces somos poquitos y aprovechemos. Yo empiezo dándole muchas gracias a Dios por el ministerio de Alfa y Omega, por los chicos, los varones hemos tenido pastorales con casi todos y eso ha sido un proceso importante. En medio de la cuarentena actual ha sido incluso más fácil dedicarle tiempo al Señor y antes aparentemente estábamos muy ocupados y seguramente Dios en medio de todo con un propósito especial permitió que sucediera esta cuarentena para acercarnos nosotros un poco más a Él. Entonces, a mí me encanta trabajar con el Ministerio de Alfa y Omega. Hemos mejorado mucho la conexión con los varones, con los chicos. Cada vez somos mejores amigos porque de eso se trata. Si nuestro líder no está en la lista de los mejores amigos, entonces algo está fallando. Del líder o del discípulo o de los dos. Pero siempre cuando contamos nuestros mejores amigos, el líder debería ser uno de esos, el líder personal pastoral. Entonces seguimos avanzando muchísimo, invitando nuevas personitas y ese es mi testimonio por hoy. Muchas gracias a Dios por el ministerio de Alfa y Omega. Bueno, yo siempre había trabajado con el PEC, hasta ahora trabajo con Alfa y Omega. Fue un poco difícil la adaptación, pero ya al pasar el tiempo me siento cada vez más a gusto. Qué bueno, líder. Muchísimas gracias. Gloria a Dios por eso. Amén, claro que sí. ¿Tú quieres contar algo, Sebas? Cari, ¿te vas a decir algo? No. Es que mi micrófono abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Sí, perfecto. Ok, no, pues darle gracias a Dios por estos tiempos en los cuales estamos todos en casa. Pues en lo personal continúo trabajando en la modalidad de teletrabajo y pues más en estos tiempos es donde hay que agradecer y más por el trabajo, por el que estamos recibiendo en nuestro salario normal. Bueno, por ejemplo, han habido compañeros que les han, digamos, cortado sus contratos, hay unos que les han dicho que le iban a hacer la reducción de su salario. Bueno, han habido varias ocasiones, pero en mi trabajo pues estoy muy agradecido primero con la empresa y pues también por las personas que me ayudaron a ingresar, ¿sí? Obviamente todo dando gracias a Dios por permitirme conservarlo y pues porque no han cambiado las condiciones, solo el tema del teletrabajo. Excelente, Sebas. Qué bueno que si tener trabajo y salud ya es más que el 90% de la población actual. Entonces hay que darle muchas gracias a Dios por esa bendición de poder trabajar desde casa y por estar sanitos y salvos. Sí, eso es verdad. Bueno, ya, listo. Bueno, yo también quiero darle gracias a Dios, como decía Sebastián, realmente es de darle inmensas gracias a Dios por la oportunidad de trabajar en medio de esta pandemia, porque
pues está difícil el conseguir trabajo, el poder trabajar de manera adecuada y que te paguen el salario completo, pues porque en primera, yo no estoy trabajando tiempo completo, estoy trabajando medio tiempo, sin embargo, el salario completo. Entonces le doy infinitas gracias a Papá Dios por eso y aún también por permitirme continuar con la modalidad virtual de la universidad, porque es de las cosas que realmente más me interesan en este momento, porque quiero finalizar mi carrera. Entonces, no, dándole muchísimas gracias a Dios porque se han dado la oportunidad de trabajar, de estudiar, aún en medio de la dificultad, siempre Él cuida de nuestras vidas, mi familia está súper bien y nada, gracias porque Él es el sustento diario en absolutamente todo. Bueno, chicos, yo sí tengo que dejarlos en este instante. Ya tengo que conectarme 4 minutos a mi clase. Dime. ¿En qué estás trabajando? Yo soy profesora de francés para primera infancia. Oh, qué chévere. La Maternity. Okay. Sí. Y, no te entendí. ¿Y en qué semestre vas? ¿Te falta mucho o no? Sí, me faltan 2 años todavía. 2 años. Bueno, ya vas más o menos a la mitad. Pero bueno, ya voy casi a la mitad, porque me puse a hacer una serie de cosas, entonces no terminé rápido la carrera. Pero bueno, ahí vamos. Lento pero seguro. Como la tortuga. Vale, no sale. Bueno, Dios los bendiga, que tengan, bueno, que sea una excelente reunión. Nos vemos entonces el día sábado. Espero verlos. Eso es, Carito. Bueno. Muchísimas gracias por todo el avance. Esperamos verte el sábado. Dale, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Que Cuídate Dios mucho. los bendiga. Bye. Bueno, que estés muy Igual. bien. Chao. Bueno, Seba, ¿somos privilegiados o no? Qué bueno, sí, señor. Hay dos opciones. ¿Compartimos el tema como estaba originalmente planteado o quieres que hagamos pastoral? ¿Qué prefieres? Pues me gustaría el tema, líder, aprovechando que estamos grabando y transmitiendo en vivo para todos. Vale, listo, hagamos el tema, perfecto. Igual de pronto se conecta ahora José que está terminando clase de inglés, entonces, Sí, bueno, dale, vamos y con el también un tema. compañero. Excelente. Nuestro tema de hoy se llama Tres cegueras. Tradicionalmente, el mundo nos ha contado que hay una ceguera que por supuesto hace referencia a la ausencia del sentido de la visión, pero desafortunadamente no es la única ceguera. Hay ceguera, si nos enseña la Biblia que somos tripartitos, que somos alma, espíritu y cuerpo, pues naturalmente hay una ceguera que está relacionada a la ausencia de la visión, pero también hay una ceguera que está relacionada al alma, y hay una ceguera que está relacionada también al espíritu. Si somos tripartitos también es posible ser ciego, no solamente espiritualmente, sino también en el alma, además de la ceguera física. ¿Aquí puedes ver mi pantalla? Sí. Sí, ya vemos tu pantalla. Perfecto, perfecto. ¿Y sabes quién es la personita que está ahí en la imagen? ¿Te suena? Es de una serie de Netflix, es un personaje histórico. Ahora, la serie es basada en hechos reales, es la serie de Marco Polo, basada en la historia real del gran viajero, del cartógrafo, del mago para escribir y para decir palabras que era Marco Polo. Y la historia cuenta en la época de 1217, cuando Marco Polo era un joven originario de Venecia en Italia. Su padre trabaja para el Papa de la época, el Papa de la época era Gregorio X, y deciden enviar una misión de espías para Mongolia, para la época de 1200. El imperio mongol que fundó Gengis Khan había sido heredado por su hijo, luego por su nieto que era Kublai Khan, y cuenta la historia que Mongolia se había expandido, Mongolia más pequeña que China, por supuesto, ya había conquistado toda China, había conquistado una parte importante de Rusia y el imperio mongol se iba extendiendo por toda la parte de
Europa Oriental y ya estaba tocando casi las puertas de Europa Occidental. Entonces el Papa ve una amenaza inminente del Imperio Mongol y decide enviar a su hijo Marco Polo, al padre y al hijo. Y Marco Polo naturalmente se termina quedando como preso político por el Imperio Mongol, y durante la historia cuenta la biografía que Marco Polo termina conociendo al señor que vemos en la imagen, conocido como Cien Ojos. ¿Quién era Cien Ojos por el propósito de la historia? Cien Ojos era el capitán en jefe que entrenaba a todos los guerreros del Khan, del emperador mongol, y era tan hábil en artes marciales, Cien Ojos, que así fue llamado porque básicamente tenía una visión perimetral importante. Creo que se conectó José y cómo lo aceptó. No sé cómo lo aceptó a José, pero tiene que conectarse al mismo link. Sí, no, José, le da el link y le da a unirse a la llamada. bueno. Eh, debes hacer, a ver, le escribo a José. Debes hacer clic en el mismo link que envié en Creo que WhatsApp. tenemos también una invitada, por ahí está María. ¿Así? Hola María. ¿Nos escuchas? Hola, sí los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, Sí, perfecto. estamos María, Bienvenida. bienvenida. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Aquí estamos contando una historia de la vida real. Y a ver, aquí tenemos, listo, María. Bueno, muy bien. Y siguen viendo mi pantalla, ¿correcto o no? No, creo que ya no. No, ya no. Ahora sí ya. Entonces, ahora sí, ¿cierto? Ya la pueden ver otra vez. Así es. Listo, perfecto. Entonces, este señor que ustedes ven en la imagen era Cien Ojos. Cien Ojos, o en inglés conocido como Hundred Eyes, era tan hábil en las artes marciales, tan admirado, que el propio emperador, el Khan del Imperio Mongol, empezó a sentir envidia por él. Y tenía miedo además que lo terminara matando a él y a todo su equipo de seguridad privado. Pero no lo podía matar porque la gente lo quería mucho, además era muy útil para entrenar a los guerreros del Imperio Mongol. Entonces cuenta la historia que el emperador decide sacarle los ojos literalmente y dejarlo vivo. Este maestro de artes marciales, es una historia real, sigue entrenando a todos los guerreros del Imperio Mongol, y el Imperio Mongol se sigue extendiendo por más y más países de toda Europa Oriental, a tal punto que el Imperio Mongol llega a ser el imperio más grande de la época. En todo el mundo no existía un imperio más fuerte como el Imperio Mongol, y si lo vemos como en la línea de tiempo de los imperios más grandes de la historia, el Imperio Mongol ha sido el segundo más grande en extensión de terreno. El más grande es, por supuesto, el Imperio Inglés. El Imperio Inglés logró un 26% de la población mundial, un territorio cercano a los 35 millones de kilómetros cuadrados. Y el Imperio Mongol es el segundo. Y eso nos da una idea de lo enormemente grande que fue el Imperio Mongol. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con nuestra historia hablando de la ceguera? Que en una escena Marco Polo termina conociendo a Cien Ojos, como les contaba, luego de sacarle sus ojitos estaba totalmente ciego, pero terminó dominando las artes marciales a pesar de no ver, es un a tal punto que Marco Polo lo conoce a Cien Ojos y le dice, no puedo creer que tú seas ciego, ¿cómo haces para dominar la espada, para entrenar a otros? Ni siquiera te pueden derrotar en una batalla de artes marciales. Y Cien Ojos le dijo una frase que fue muy curiosa. Le respondió y le dijo, yo soy ciego en mis ojos, pero tú eres más ciego que yo, porque tú solamente puedes ver las cosas tangibles. Y esa es la ceguera al día de hoy. Creo que ya tenemos a José, así ya está María, ya está José, se siguen agregando. Y esa es básicamente la realidad del mundo hoy en día, que hemos enfocado nuestra mirada solamente en aquellas cosas que son visibles, y esas cosas desafortunadamente son pasajeras, es parte de lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer un versículo en la Biblia que habla de una ceguera física, que como les decía al inicio, no solamente hace referencia a no poder ver, a perder el sentido de la visión. La ceguera física es mucho más trascendente que ese tema.
Entonces los invito a leer la Biblia, vamos a la palabra de Dios, a un hecho que sucede muy importante en la vida de Pablo. Hablamos de Hechos capítulo 17 y vamos a leer lo que la Biblia nos cuenta en lo relacionado a este pasaje. Vamos a Hechos capítulo 17, versículos 19 al 23. A ver, ¿a quién tenemos por acá? ¿Quién lo quiere leer? ¿Lo tienes ahí, Sebas? Claro que sí, ya está cargando. Hechos 17. Capítulo 17, versículos 19 al 23. Empieza con y tomándole. Ajá. Perfecto. ¿Hasta cuál? Hasta el del versículo 19 al 23. Dale. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza? ¿De qué hablas? Residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Perfecto, muchas gracias, Sebas. Mira lo interesante y lo profundo de esta historia. Se encuentra Pablo, ustedes recuerdan que Pablo termina siendo preso, capturado injustamente, condenado por todos los sacerdotes judíos a pena de muerte, pero necesitaba naturalmente la aprobación de Herodes para la ejecución. Herodes termina conversando, lo terminan a Pablo enviando a Roma, y en su viaje por Roma termina pasando por Grecia. Grecia, ustedes saben que era la cuna de la cultura, la cuna de la ciencia de la época, y hablar griego sería más o menos similar al día de hoy a hablar inglés. Básicamente la lengua que te conectaba con todo el mundo. Y como nos enseñaba aquí Sebas, pues básicamente si algo le interesaba a los ateneos era aprender algo nuevo. Entonces tiene que ir Pablo al centro del mundo conocido, que era Grecia. Dentro del centro de Grecia estaba Atenas, y dentro de Atenas estaba el centro cultural, científico y político de Atenas, que es precisamente el Areópago, que es el lugar básicamente donde se reunían los grandes sabios, siendo ellos fundadores además de la democracia, a tomar las decisiones más importantes. Entonces, para ponerlo en contexto, imagínense que ustedes tienen que ir a hablar, a dar una conferencia sobre finanzas, y resulta que tienen que dar una conferencia sobre finanzas, por ejemplo, en New York, en el centro financiero mundial, y estando dentro de New York, en Manhattan, y estando dentro de Manhattan, al Empire State Building, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ustedes básicamente van al centro financiero del mundo, el centro del centro, a dar una conferencia de finanzas. O si hablamos de tecnología, imagínense que tienen que ir a Silicon Valley, los que son ingenieros y están aquí en la llamada, tienen que ir a Silicon Valley a dar una conferencia sobre las nuevas tendencias tecnológicas, con todos los expertos de Google, de Amazon, de Apple, ahí, sobre los ojos de ustedes. Entonces, esa es básicamente la realidad de Pablo. Entonces, Pablo empieza a caminar, a preparar su discurso. Los griegos eran profundamente celosos de su cultura. Pablo sabía que si no les gustaba a ellos lo que Pablo decía, Pablo iba a ser condenado a muerte, y Pablo tiene que jugarse la vida en un discurso. Si Pablo llega a cometer alguna imprudencia, era literalmente condenado a muerte. Si no, podría seguir su viaje y continuar vivo. Entonces Pablo empieza a caminar contra la historia y empieza a ver todas las estatuas de los dioses griegos. Ustedes recuerdan, en la antigua mitología griega contempla a 12 dioses. Está Atena, está Afrodita, está Hades, Poseidón, Zeus. Estaban todas las 12 estatuas de los dioses griegos, y Pablo literalmente tenía que hablar en contra de la idolatría. Entonces no es una situación fácil, porque si algo defendían con un profundo celo cultural los griegos era su famosa mitología. Pero resulta que Pablo empieza a caminar y no solamente encuentra 12 estatuas, encuentra una 13ª estatua.
y se da cuenta que los griegos eran tan profundamente, y siguen siendo hasta el día de hoy, profundamente conservadores, celosos de las costumbres y hasta místicos, que ellos tenían el Dios de la guerra, el Dios de la muerte, el Dios del amor, el Dios de la sabiduría, pero por si acaso ellos habían creado una estatua, en caso de que se les quedara un Dios por fuera que no conocieran, crearon esa famosa estatua número 13 y literalmente como nos enseña aquí la Biblia decía así, la estatua del Dios no conocido. En caso de que, decían los griegos, si se nos queda un Dios por fuera, que no hayamos hecho su estatua, pues no vamos a despertar la ira de ese Dios, entre comillas, Dios con D minúscula, no conocido. Y lo tenían ahí. Entonces Pablo tiene ese momento de epifanía, ¿no? De alumbramiento mental. Y lo que les dice es, como nos enseñó aquí ahora Sebastián, hermanos atenienses, veo que sois profundamente religiosos en todo aspecto. Entonces empieza, es un tema de inteligencia emocional, no entra en contravía, no entra a decir, pero ustedes cómo son de brutos, cómo se les ocurre tener 12 dioses, ese Zeus no es nadie, eso es una mentira, es una farsa, y literalmente lo hubieran matado, pero mira la estrategia de Pablo tan hábil, amable, para compartir la palabra de Dios y les dice, hermanos atenienses, veo que sois profundamente religiosos en todo aspecto. Y de esa estatua número 3 es que yo vengo a hablarles hoy. Hablo del Dios no conocido y ese es Jesucristo, el Dios que creó todas las cosas antes de que fueran formadas. Sería tanto el impacto de Pablo que ahí en adelante cuenta la Biblia que ellos tomaron profunda atención a lo que decía Pablo, que muchos fueron convencidos, salvados y bautizados en el nombre del Espíritu Santo. Estamos hablando de la Grecia que tradicionalmente fue siempre politeísta. Al día de hoy más del 90% de Grecia es toda creyente en Jesús. Y eso empezó a cambiar en este día de Hechos, capítulo 17. Hablamos del momento en el que Pablo tomó la decisión de abrir su corazón y naturalmente caminar contra el miedo. Entonces, ¿cuál es el primer tipo de ceguera que nos enseña aquí la Biblia? La ceguera física. Pero tema muy importante, la ceguera física no se relaciona y no termina siendo solamente limitada por lo relacionado a no poder ver, a que tus ojos no puedan percibir la célula emisora de color que está frente a ellas. Es un tema mucho más profundo la ceguera física que solamente no poder ver. Ahora, hablando de lo que Pablo decía acá, en la famosa estatua del Dios no conocido, también existe una ceguera del alma. Y eso es lo que vamos a leer a continuación. Vamos a leer 2 Corintios 4:18, uno de los del mismo Pablo, ahora hablando y en otra etapa de su vida. ¿Lo tienes ahí, María? ¿Quieres leer 2 Corintios 4:18? Ya voy. Dale. Segunda de Corintios 2 Corintios 4. 4:18, sí. Vamos a leer al mismo Pablo. Correcto. Ok. Dice, pues no sé, empieza diciendo, algunos se han envalentonado No, pensando que no, ¿no? es segunda, no es primera, sino Ah, segunda. sí, esa es segunda, es verdad. Estaba en Esa la que está leyendo primera. también es muy bonito, pero es primera de Corintios. Es Ya, segunda, sí, segunda de Corintios 4:18. 18. Ok, ahorita sí. ¿A nosotros? Sí. ¿Cómo dice? A nosotros que hemos puesto la esperanza no en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Exactamente. Muchas gracias, María. Mira qué bonito y qué profundo, ¿no? Este principio se conoce en la Biblia como el principio de referencia ciega. ¿Cómo funciona el principio de referencia ciega? Que las decisiones más importantes que debes tomar en tu vida las debes tomar asumiendo que eres ciego y te debes preguntar, si yo fuera ciego, ¿estaría tomando la misma decisión o mi decisión sería diferente? Por ejemplo, ¿con cuál persona te vas a casar? Hazte esa pregunta. Si me estoy casando con esa persona solamente por su apariencia física, pues al pasar los años esa apariencia física va a caer. Al siguiente día, cuando se despierte después de la noche de bodas, pues naturalmente no se va a ver tan bonita, tan bonito, tan bien arregladito o arregladita,
Naturalmente, no es lo mismo ver a la persona lista, peinadita, bañadita, que al siguiente día sigue espelucada y con cara de sueño. Si tú te vas a casar con una persona y piensas, si yo fuera ciego, no me cansaría con esa persona porque solo me estoy casando por el físico, o solo me estoy casando por su intelecto, o solamente la escogí por, de alguna manera, su posición económica. Esas son cosas que, como nos enseña aquí la Biblia, son pasajeras. ¿Qué decía María en el versículo? Poniendo su mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas y las cosas que no se ven son eternas y las cosas que se ven son pasajeras. Ese es el principio de referencia ciega. ¿Cuál carro te gustaría tener? ¿Solamente el más lindo, el más ostentoso, el que te asegure cierto estatus social? Pues naturalmente no es una decisión que debe caracterizarse por la paz en tu corazón. La persona que tú escoges, la empresa en la que trabajas, la vida, incluso la ciudad misma. Pregúntate, si tú fueras ciego, ¿estarías tomando las mismas decisiones? Porque cuando carece de ese sentido de la visión, se empiezan a valorar las cosas que son profundamente más importantes. Les voy a mostrar aquí una imagen, si ustedes la pueden ver. Esta es la imagen del Imperio Mongol en su máxima expresión. Esto es básicamente toda Europa Oriental y una parte muy grande de Europa Occidental. ¿Sí? De Europa Oriental solo les faltó la parte norte de Rusia y la parte sur donde está India. De resto, el Imperio Mongol dominó el mundo y lo dominó por una ventana de años muy larga. ¿Cómo empieza la decadencia del Imperio Mongol? ¿Cómo empiezan todas las cosas en la vida? Siempre empiezan los problemas por la cabeza. Y la cabeza, en este momento de tu hogar, pueden ser tus padres. Algún día tú serás la cabeza del hogar. Y será la cabeza de una empresa, la cabeza de un equipo de trabajo, la cabeza de unos futuros hijos. Y las decisiones que tomes tú como cabeza, como líder, naturalmente impactan positiva o negativamente a todos a los que tú vas a servirle a Dios a través de sus vidas mismas, ¿no? No solamente a nivel ministerial, espiritual, del Ministerio Alfa y Omega, sino tú terminas siendo también el líder de tus hijos, tú terminas siendo el líder de tu esposa y viceversa en diferentes elementos. ¿Por qué cae el Imperio Mongol? Por las decisiones que tomaron los emperadores, los Khans, fueron emperadores que se perdieron en la vida, que cayeron en el alcohol desenfrenado, en la prostitución, en las orgías, y lo que era la joya del Imperio Mongol, que era increíble creer que Mongolia, siendo mucho más pequeño que China, terminara conquistando todo China, la parte sur de Rusia, y se haya extendido por todo, casi llegar hasta la costa de Francia e Italia. Eso es increíble a nivel de crecimiento económico y militar. Pero no importa qué tan grande tú puedas ser y cuál sea tu conocimiento, tu talento, cuando tú pierdes de vista lo que te trajo la bendición, que es Dios en sí mismo, y cuando te dedicas a vivir solamente, como nos enseña Pablo aquí, por las cosas que son visuales, y eso sí que los hombres somos naturalmente más dados a, los hombres naturalmente, biológicamente, tendemos a enamorarnos más por lo que vemos, las mujeres un poquito más por lo que oyen, pero los hombres somos desafortunadamente muy visuales, y como hijos de Dios es un reto al día de hoy poder tener la certeza de tomar decisiones apropiadas, precisamente no por lo que vemos, porque es pasajero, sino por lo que no vemos, que es eterno. La decadencia del Imperio Mongol naturalmente dolió, marcó un profundo hito en la historia y muestra cómo han caído todos los grandes imperios. Como Dios levanta algo, básicamente también puede Dios permitir su caída. Todas las cosas del mundo, todo lo que el mundo nos atrae y nos envuelve, desafortunadamente genera una satisfacción en el corto plazo. Hablamos del alcohol y las adicciones al alcohol empiezan porque en el corto plazo son muy agradables, porque por unos pocos segundos o minutos y hasta horas, dependiendo de cuánto alcohol hayas tomado, te puedes sentir muy bien y puedes sentir que eres el centro de la fiesta y profundamente feliz, pero luego termina en un vacío y un estado aún peor que el que se encontraba antes de empezar. Y sucede lo mismo con todo tipo de drogas, legales como el alcohol o ilegales como la heroína,
funciona como la prostitución, funciona con los juegos de azar. Todo dinero invertido en ese tipo de cosas es dinero maldito, no importa cuán próspero seas tú, cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria o en tu billetera. Todo dinero invertido en drogas, en prostitución, en juegos de azar, termina siendo como un saco roto que te manda a la miseria, no solamente física y financiera, pero también emocional. Porque son cosas que en el corto plazo te generan mucha satisfacción, pero que luego al pasar los días terminas quedando aún más vacío y más triste de lo que estabas antes. Dato curioso, así llama la Biblia al enemigo, a Lucifer. Isaías capítulo 14, cuenta el profeta Isaías que así se denomina: luz, Bel, luz de la mañana, porque fuiste creado por Dios, pero caíste. ¿Por qué se llama así? Porque es la luz de la mañana. O sea, las cosas del mundo, las cosas negativas, también traen una cierta luz cortica. No la luz de Jesús, que es la luz permanente y eterna, sino una pequeña luz que envuelve, que agrada, que brilla, pero como la luz de la mañana cae. Y básicamente ese es el reto para nosotros como hijos de Dios. Cuidarnos aquellas cosas que pueden ser en el corto plazo profundamente agradables en mi caminar con el Señor y como siervo de Dios. Pues he visto la vida de personas maravillosas, profundamente talentosas, conocedoras de Dios, que es lo más increíble, profundamente brillantes intelectualmente, profundamente capaces, pero lamentablemente he tenido que ser testigo de cómo a través de las drogas, sobre todo en la juventud, donde abundan las drogas sintéticas, en el corto plazo parecen profundamente agradables, pero al pasar los días van destruyendo su vida, su cerebro, su mente, la bendición que Dios pone sobre sus vidas. Y luego de ser íconos y personas que incluso yo admiraba a nivel profesional e intelectual, pues he visto sus vidas absolutamente destruidas. Y ojalá fuera solamente el cuerpo, el cerebro, que naturalmente impacta las neuronas, el choque de las drogas sintéticas y de todas las drogas en general. Pero lo triste es que el corazón, el alma se te va apagando, los ojos, el brillo de tus ojos se va perdiendo, y en ese reto como jóvenes e hijos de Dios, pues nos encontramos al día de hoy. Y ahora ya vimos la ceguera física, la ceguera del alma. Vamos a terminar cerrando esta noche con la ceguera del espíritu. Así es que vamos a leer Lucas capítulo 8. ¿Lo tienes ahí, José? Lucas capítulo 8, versículos del 3 al 11. Regálame un segundo, ya lo busco. Listo. Lucas capítulo 8, versículos del 3 al 11. Vimos primero ceguera física, más allá del no poder ver, ceguera del alma, el tomar las decisiones basado solamente en lo que se ve. Recordemos que en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Voluntad pues son las decisiones que tomamos nosotros día a día. Y no nos puede quitar la alegría ni dar la alegría a aquellas cosas que ven. Y ahora vamos a ver que también hay una ceguera espiritual, naturalmente, como seres tripartitos. Lucas 8 de... Sí, sí. Lucas capítulo 8, versículos del 3 al 11. Listo. Juan, mujer de Chuza y detente de Herodes, y Susana y otras muchas más le servían de sus bienes. ¿Sí es ese? No. A ver, yo te lo ayudo a buscar aquí. Estamos leyendo Juan capítulo 8, versículos de 3 al 11, ¿sí? Pero me lo busco, es que lo busqué creo que mal. Vamos a leerlo. Es que Sí, Juan 8, versículos del 3 al 11, correcto. Juan, ¿sí? Sí, señor. Ah, estaba leyendo el que no era así. ¿Sí? Sí, señor. Juan 8, del 3 al 11. Correcto. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Sí? ¿Ese sí es? Sí, señor, correcto. Ok. Sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a prender a las mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia él
suelo, escribió en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezó Jesús y, no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Perfecto, perfecto, José. María y José, pongan su cámara y nos saludamos. Aprovechemos que somos pocos, que recién me doy cuenta que no nos vemos. Y que me estás compartiendo por pantalla. Viendo por pantalla. Listo. A ver. Eso, es que me acostumbré más a usar Zoom que Skype. A ver, a ver. Ok. Listo, ahí ya vemos a María, a José. Me alegra mucho verlos y saludarlos. Y vamos a meditar en lo que nos acabó de leer aquí José a continuación. Es un versículo que seguramente hemos escuchado antes. Cuenta la Biblia que los fariseos, los maestros, los expertos, los entre comillas perfectos de la época, sorprenden a una mujer en adulterio. ¿Sí? Si era soltera, pues se llamaría fornicación; si es casada, se llama adulterio. Además, la Biblia dice que la sorprenden en el mismo acto. O sea, no es que hayan escuchado, no es que de pronto les trajeron el chisme, no es que de pronto vienen las sospechas, pero que literalmente en el mismo En el acto, acto, en el propio acto, cual novela mexicana, la descubrieron a esta mujer. De tal manera que dudas no había, ni lo poco que quedaba de su reputación, pues naturalmente se desmoronó. Y la traen ante Jesús. Y mira la astucia de los fariseos. Dicen: maestro. ¿Mm? Mucho cuidado con aquellas personas que se acercan con esos labios tan dulces de los que habla Proverbios 5, que son labios muy dulces, cuyos pies conducen al Seúl. Seúl es una analogía al infierno. Entonces le dicen: maestro, ¿qué haremos con esta mujer? ¿Acaso no dice la ley de Moisés que deberá ser apedreada? Lo cual además es cierto, porque en el Antiguo Testamento, antes de la gracia que trajo Jesús y el perdón de nuestros pecados, la Biblia literalmente dice en Éxodo, en Deuteronomio, en los dos, que cualquier mujer sorprendida en adulterio era apedreada a muerte. Entonces fíjate la situación aquí de Jesús. Pruebas no faltaban porque encuentran a la mujer en el mismo acto. Están retando con algo que además la Biblia dice que sí es cierto, y de manera pública. Entonces, ¿qué podía decir Jesús? Jesús no podría contradecir la Biblia porque Jesús es Dios y Dios mismo escribió la Biblia, no se podía contradecir a sí mismo, pero naturalmente el Dios de amor no puede permitir que una persona sea apedreada. No, no en el Nuevo Testamento, no después de la gracia de Jesús. Entonces Jesús tiene que literalmente tomarse su tiempo, aun siendo Dios mismo, hecho hombre. Escribe en la arena, como nos enseña aquí Juan capítulo 8, y termina diciendo: está bien, no les puedo llevar la contraria, señores. Era tradición que los fariseos cargaban aquí en el bolsillo una piedra. Está bien, pero que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, correcto, que quedó como una frase de alguna manera profundamente conocida hasta el día de hoy. ¿Cuál es la razón de la ceguera? Porque es una ceguera espiritual de parte de los fariseos. Porque cuando todos empiezan a decir: uy, esto significa que si yo la apedreo a él, después se van a enterar que es que yo también me robo las cositas del templo, que solía pasar mucho y suele pasar hasta el día de hoy, lo cual también en el Antiguo Testamento era causa de muerte. Otro por ahí de pronto también tenía una mujer diferente a su esposa. Algunos seguramente habría mentido, otros habían engañado. Entonces cada uno tenía su pecado diferente. Y ese es un concepto muy profundo de la ceguera espiritual. Que todos los que estamos aquí, John, Sebastián, María, José, que todas las personas tenemos un pecado, solo que es diferente. Para algunos el pecado es inyectarse heroína todas las noches. Para otros el pecado es de pronto la glotonería y comer muchos.
para otros el pecado es decir mentiras, para algunos el pecado es la envidia, para otros el pecado es el rencor. Pero todos, sin excepción alguna, tenemos un pecado diferente, porque cuenta la Biblia que perfecto solamente Jesús. Jesús. Eso es lo bello de la gracia del Señor, que si bien todos tenemos un pecado diferente, porque aquí nadie es perfecto, todos tenemos un pecado diferente, pero la solución para todos esos pecados que son diferentes es la misma. Es la sangre de Jesús, es recibir a Jesús en tu corazón. Como nos enseñaba el líder Jimmy anoche, es eso lo que nos hace libres y conoceréis la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que conocer la verdad implica conocer a Jesús y la verdad nos hará libres, libres del pecado. Y les voy a compartir una foto más ya para terminar y orar. Les voy a mostrar una foto de cómo se ve, que lo pueden ver. ¿Sí ven la foto acá? Como unas Ajá. casas pequeñas. Sí, con Unas... unas cositas. Miren lo majestuoso. Esta es la foto 2020. Miren lo maravilloso que se ve, lo profundamente desarrollado que se ve el imperio mongol al día de hoy. Lo que era esto, dominación casi completa de Europa, a lo que es, claro, la capital es moderna, pero todo Mongolia eh, cayó desde su decadencia inicial cuando terminó el imperio. Entre muchas razones, una de las razones es que el pueblo mongol es un pueblo nómada, básicamente como algunas tribus que tenemos y pues familias que hay en el norte de La Guajira, en Colombia. ¿Mm? Los nómadas van de lugar en lugar. Entonces, no se han preguntado si Mongolia era tan grande, como decimos, el segundo imperio más grande de la historia después del imperio inglés. Porque cuando hacen las reuniones del G8, por ejemplo, no está Mongolia en la lista de los 8 países más ricos del mundo. Y como les mostraba estas casi chocitas, pues eso terminó siendo Mongolia al día de hoy. Fíjate cómo puede ser tú cabeza del mundo entero, pero al caer en idolatría y en vicios, en muchas cosas de los canes de los emperadores mongoles, eso terminó siendo de maldición para toda su generación hasta el día de hoy. Mongolia no tiene más de 3.5 millones de habitantes, los que sobrevivieron, los que quedan vivos, después de dominar casi toda Europa. O sea, Mongolia tiene la mitad de la población de lo que es hoy en día Bogotá, por ejemplo. Y si bien la capital es desarrollada y si bien la capital es moderna, el 99% de la población de Mongolia se ve como yo les mostraba en la fotografía. Esa es una enseñanza para nuestra vida. Dios te puede poner a ti como gerente, empresario, director, coordinador, te puede poner muy en alto el Señor. Puede llenarte la cuenta bancaria de dinero, puede darte la familia maravillosa, puede nombrarte líder de un ministerio, líder de un distrito, líder de una división entera, pero el día que nosotros tomemos la decisión de separar nuestro corazón de Dios, así como subimos, rápidamente podremos volver a caer. Como dicen las abuelitas, como un coco, podremos volver a caer. Y esa es básicamente la enseñanza de esta noche a nivel de la ceguera espiritual. Recapitulemos para concluir y empezar nuestra oración. La ceguera física, primero dijimos, no solamente se limita a perder tu visión. La ceguera física, como le pasaba a los griegos, era en pensar que su seguridad estaba basada en esos semidioses con D minúscula, en pensar que tu Dios es el trabajo, que tu vida depende de tu trabajo, que tu vida depende básicamente de tu intelecto, del diploma que está por allá colgado o el que vamos a recibir. Eso es básicamente una añadidura. La segunda ceguera, la ceguera del alma, nos lo enseñaba aquí Pablo, el mismo Pablo de Hechos 17 nos lo confirma en 2 Corintios 4:18, que tenemos que ver las cosas que no se ven. Cuando escojas a la persona con la que vas a compartir el resto de tu vida, pregúntate no solamente cómo es su cara, sino cómo es su corazón, que es mucho más importante, porque su cara va a cambiar a medida que pasan los años, pero su corazón puede seguir y seguir mejorando entre más esa persona conozca de Dios. Y tercero, la ceguera espiritual, estar marcada como nos enseñó aquí Jesús, en pensar que de alguna manera los defectos y los errores están en los demás. Y Jesús, como termina este último versículo, que es el 11, dice, ni siquiera yo te condeno.
Y Jesús lo dijo muchas veces, ni siquiera yo te juzgo. Y si no juzgaba a Jesús, pues mucho menos nosotros, siendo seres tan imperfectos y tan incompletos. Ahora, lo lindo de la historia es que entre más imperfectos somos nosotros, más espacio le queda a Dios para hacer milagros con nuestra vida. Aquí en este nivel bajito están tus capacidades, tus talentos, tus recursos, tus contactos. Y aquí arriba, de pronto muy arriba y muy lejos, están todos tus sueños. El sueño de hacer una empresa, de viajar por el mundo, de trabajar en aquella empresa en la que siempre has soñado, de construir una familia. Pero aquí está tu realidad y tus pocos recursos. Y aquí arriba, muy lejos, están tus sueños. Todo este espacio se llama gracia. Todo lo que separa lo que tienes hoy en día y lo que quieres lograr en tu futuro se llama gracia. Todo este es el espacio que Jesús llena y eso vamos a hablar precisamente en 8 días, el próximo miércoles también a las 7 de la noche. Bueno, eso es simplemente un abrebocas de lo que el Señor nos va a enseñar la próxima semana. Yo quiero cerrar un tipo conversatorio, si es que en 2, 3, 5 minuticos rápidamente quiero que cada persona cuente lo que el Señor le enseñó esta noche, las cosas más importantes que se lleva en su corazón y luego oramos. Así es que, ¿quién quiere empezar? Como dice el refrán, primero las damas, ¿cierto? Entonces vamos con María. Te escuchamos. Ella es mi trampa. Bueno, principalmente, pues muchas gracias por la invitación a Sebas. Y qué enseñanza me llevé esta bonita reunión, pues que a veces uno se fija mucho como en lo material, ¿sí? En la apariencia física, y hay algo que trasciende a esa apariencia física, a ese cuerpo material, y es lo que de una u otra forma se mantiene, se preserva. Em, Aprender a ver con los ojos del alma. eh, y a de pronto no juzgar o no criticar a las demás personas, así como Jesús siendo él perfecto, o sea, él pudo haber dicho yo te condeno porque él no tenía pecado, Claro. pero él no lo hizo. Entonces aprender también a ser como él, a tener esa mirada de Jesús misericordiosa. Y creo que hay una cita en la Biblia que dice que primero mirar lo que, o no sé, mirar lo que uno tiene en el ojo, ¿sí? Ajá. Para después sí ver Diga, a la diga. persona. Ujú. Y luego sí para quitar pues la pajita de la otra persona y que Dios nos ama a pesar de todos nuestros errores, defectos y sí, prácticamente eso. Ay, qué chévere, María, muchas Qué gran, gracias. Me encanta que qué nos gran, qué gran. acompañes. Bienvenida. No sé si es la primera vez que te conectas y si no, pues súper bienvenida. Nos reunimos todos los sábados a las 3, todos los miércoles a las 7 y pues somos tu familia. Esperamos que termine la cuarentena para conocerte prontamente, pero nos encanta que nos acompañes. Bienvenida. Muchas gracias. Vale, claro que sí, con mucho gusto. ¿Cómo vas, José? ¿Qué nos quieres compartir? Hola, pues llegué un poquito tarde, entonces como que lo que alcancé a escuchar fue un poco limitado. Eso. ¿Quieres poner tu cámara? Sí, si no se traba. Me dicen si se alcanza, si no Ah, se ve trabado. no, Usted sí se traba. perfecto. Más que está ¿Sí? estrenando el look José, entonces miren cómo está con su nuevo look, muy chévere, muy cool. Sí, sí, sí. Lo bueno es que Lore no mira lo físico. Trasciende, trasciende. Sí, también me queda como conclusión y es, o sea, es muy chévere. Por ejemplo, yo lo relaciono mucho es como pues con mi relación que tengo con Lore. Eh, Al principio, como que, y también ahorita que estoy como muy enfocado con partes, con aprender de cocina, y Ajá, es primero antes de uno probar el plato, uno lo ve, ajá, y después ya pues se deja como deleitar de qué tan bien quedó o qué tan mal quedó. ajá, Entonces, por ejemplo, quiero como interpolar eso y llevarlo a que no siempre hay que ver cómo quedó el plato, sino, ok.
O sea, como en Ratatouille, cuando el ratoncito le dice cierra los ojos y coma. ¿Sí? Entonces No, también eso a un aspecto coincide. emocional, pues con mi relación, porque por ejemplo muchas veces uno se levanta mal o decide simplemente no alistarse para esta persona, por decirlo así. Pero la esencia en sí nunca deja de ser. Entonces también como aprender a valorar más que todo que lo físico, valorar la esencia de, pues, de esta persona que pues en mi caso es Lore. Y pues que a través de, pues, del tiempo que llevamos es algo que me ha gustado mucho y es su amor y pues su, ¿cómo decirlo? Su relación, la relación que ella tiene con Dios. Por ejemplo, no me acuerdo si fue ayer, no fue más tiempo atrás, leía que sobre todas las cosas amar a Dios, sobre la persona con la que te vas a casar, sobre tu familia, sobre el dinero. Todavía no, líder. Entonces, esto me parece muy útil, muy importante como para mi vida. A través de lo que no veo físicamente de Lore, veo el amor de Dios y eso me lleva a conectarme a que debo amar más a Dios. Entonces, no sé si me hago entender. Claro que sí, claro que Claro sí. que sí. Bueno, muy chévere, muy una linda enseñanza. Y Lore, quienes no conocen a Lore, Lore es la novia de José, un Ah, tenía gran que ser ser. humano, es una persona muy linda por fuera y por dentro y pues me alegra mucho que Dios te lo haya mostrado también así en 2 de Corintios 4:18. Bueno, muchas gracias, José. Gracias por compartirlo. Y un saludito a Lore y cuando ella se quiera conectar con nosotros también, bienvenida. Listo. ¿Y cómo vas, Sebas? Bien, todo muy bien, líder. Bueno, creo que pues así como ellos, me llevo también muchas enseñanzas. Pues ya que hablaron de la ceguera espiritual y del alma, quiero hablar de la física porque ¿Ah? así como cuando empecé yo a creer en Cristo, vivía creyendo que ciertas cosas dominaban mi vida y tal vez no me daba cuenta por eso mismo. Cuando ya Dios entró en mi vida y cuando Cristo, o sea, le abrí la puerta de mi corazón, empecé a ver todo eso que me tenía cubierto los ojos, ¿sí? Tal vez muchas creencias, muchos dioses que hoy en día muchos jóvenes creen, ¿no? Que de pronto algunas adicciones o simplemente pueden haber personas en su vida que sean dioses, o sea, pues los hayan puesto y los hayan idolatrado, tanto así que pueden llegar a dominar su propia vida. Y pues nada, me llevo eso conmigo y pues que gracias a Dios y a todo lo que he vivido, he podido ir derrumbando esa ceguera física y he derrumbado ciertos dioses que no lo son y ciertos obstáculos que se han interpuesto en mi vida y que en algún momento sí fueron un obstáculo, pero hoy en día digo y soy contento de decir que he pasado, gracias a Dios, y ya aprendiendo cada vez más. Qué bueno, Sebas, qué chévere, sí, somos trabajo en proceso del Señor. Me alegra muchísimo que lo veas de esa manera y tú y yo y José y María y todos nosotros somos todavía proceso en trabajo y de eso se trata la vida espiritual. De ir mejorando poquito a poquito. Como dice la canción, pasito a pasito. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, oremos y terminamos, que me está llamando el líder Pedro, yo creo que necesita una cosita, entonces vamos a hacer una oración un poquito corta, pero ahí donde estamos cerremos nuestros ojitos y abramos el corazón. Tú, mi Padre amado, tú eres la razón de nuestro existir. Por ti, oh Jesús, es que nosotros podemos vivir física y espiritualmente. Por ti, oh Dios, es que tenemos una casa, un trabajo, incluso esta conexión a Internet para poder aprender de tu palabra. Por ti tenemos aire para respirar, oh Dios. Y qué valioso se hace el aire hoy en día con tanta enfermedad. Cuánto no valoran el aire aquellos que están en este momento contagiados en una sala de cuidados intensivos. Qué valioso, Dios, se hace el aire que tú nos regalas cada mañana, incluso para respirar. El aire que viene a nuestros pulmones y nos permite hablar.
Y hablar de tu palabra, oh Dios, es nuestro deleite. Te doy muchas gracias por la vida de Sebastián, de José, de María. Gracias por mi vida, oh Dios, como tu siervo y tu aprendiz. Sigue fortaleciendo esta familia, oh Dios. Somos hermanos en Cristo. Esta es una generación de jóvenes que tomó la decisión de conocer a Dios, de predicar el Evangelio, de ser mejores que la generación anterior, de cortar con aquellos errores que sufrieron nuestros padres, nuestros abuelos, de ser diferentes, oh Dios, de tomar todo lo bueno que nuestros padres y nuestros abuelos nos han enseñado, pero también poner nuestro grano de arena para las futuras generaciones. Te oramos por Camila como nuestra consierva en este ministerio, por la vida de nuestros líderes Pedro y Jackie, por esta familia, oh Dios, de la teoterapia que ha cambiado mi vida y la vida de miles y miles de personas a nivel mundial. Quédate con nosotros, oh Dios, en la vida de José, de Sebas, de María. Yo los declaro con el nombre del Espíritu Santo benditos en su trabajo, benditos en su familia, benditos en su cuerpo y sanos e inmunes a todo virus y toda enfermedad. Y nos quedamos con tu presencia, mi Señor amado, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, muchas gracias, Sebas, María, José. Muchas gracias. Perdón lo cortico de la oración, pero voy a llamar al líder Pedro que me está llamando y creo que me necesita. Un Dale, abrazo. líder. Me encanta mucho. Muchísimas gracias. Nos vemos el sábado. Que Nos Dios vemos la este sábado entonces.